Vamos a ver ahora los denominados modelos de análisis de la varianza de un factor o más comúnmente conocidos como modelos ANOVA. En los modelos ANOVA, que son ampliamente utilizados dentro del ámbito experimental, lo que queremos estudiar es la respuesta de una variable de tipo cuantitativo respecto de una variable de tipo cualitativo. Básicamente el objetivo fundamental que se persigue es la comparación de medias, es decir, la comparación de la media de la variable respuesta para cada uno de los grupos y determinar si hay algún grupo que puede considerarse distinto del resto. En este caso, para el análisis descriptivo inicial, pues generalmente lo que se hace son gráficos de cajas y análisis o cálculos de medias. Básicamente este modelo tiene una estructura lineal como un factor, pero se expresa en términos de las medias de cada uno de los grupos. Vamos a ver cómo. Si tenemos una variable factor f con tres niveles, el modelo vendría dado por esta expresión. La variable de respuesta trata de explicar su comportamiento con respecto al factor más el error, donde la media de la respuesta para cada uno de los grupos se puede obtener a través de un coeficiente que debemos estimar más el correspondiente error. Este primer grupo es el que se denomina grupo de referencia y generalmente suele ser aquel que alfabéticamente está en primera posición de forma ascendente. Para expresar la media de la variable en el grupo 2, pues utilizaríamos el valor de antes, utilizado referencia, más un valor que es el denominado incremento del grupo 2 respecto del grupo 1, es decir, incremento de la media. Si la media del grupo 2 es mayor que la del grupo 1, ese incremento será positivo y si no será al contrario. Y para la media del grupo 3, pues tendremos el valor de referencia más el incremento de ese grupo G3 respecto del grupo G1. En ningún caso comparamos, como se puede ver, el grupo G2 con el grupo G3. Y como ejemplo vamos a utilizar la puntuación total obtenida en el cuestionario de ansiedad versus el tipo de maltrato al que han sido sometidos cada uno de los sujetos. Este sería el gráfico de cajas y lo que más nos puede llamar la atención, por ejemplo, es que las puntuaciones más altas en el test de ansiedad la obtienen aquellos individuos que vienen clasificados según un abuso sexual exclusivamente y por ejemplo los que tienen valores más bajos en la media, que sería esta línea que aparece aquí, serían los que no han sufrido ningún tipo de maltrato. Lo que también podemos ver es la variabilidad de cada uno de los grupos, es decir, ver la anchura de las cajas que aparecen aquí. Cuanto más iguales sea la anchura de las cajas, pues mejores serán siempre las conclusiones de este tipo de análisis. Aquí lo que podemos ver son individuos que pertenecen a este grupo, pero que están alejados del comportamiento medio, es decir, que tienen una gran dispersión respecto respecto de la media. A la hora de construir el modelo, pues básicamente lo que vamos a hacer es estimar los parámetros que hemos visto antes, tanto la estimación puntual como si se quiere conseguir los intervalos de confianza, las ecuaciones de estimación. Recordemos que la ecuación de estimación en este caso vamos a tener una para cada uno de los grupos con los que estemos trabajando y el test F ANOVA que nos dice si podemos considerar que las medias de los grupos son iguales o hay dos que al menos son distintas. También podemos realizar el estudio de los residuos y la predicción correspondiente de las medias. En este caso, para el estudio de la variable más total respecto del tipo de maltrato, aquí lo que tenemos en primer lugar es la tabla de coeficientes. Como ya hemos dicho, la que aparece, la primera categoría de esta variable en orden alfabético es la que correspondería a lo que se llama intercept del 33,224 y el resto de coeficientes que aparecen aquí son incrementos de esta categoría con respecto a la que llamamos categoría de referencia. En este caso, la categoría de referencia es el abuso emocional exclusivo. Luego esto sería la puntuación que obtendríamos con el abuso emocional y aquí simplemente lo que haríamos sería ir sumando respecto de esta para obtener la puntuación de cada uno de esos grupos. En este caso, el test ANOVA, el test F de la ANOVA, resulta significativo, como podemos ver aquí, el p-valor es inferior a 0,05 y eso significa que al menos hay dos grupos
de estos 5 que tenemos aquí arriba que tienen medias que pueden ser consideradas estadísticamente diferentes. Aquí tendríamos, por ejemplo, la media de cada coeficiente y los intervalos de confianza. Por ejemplo, podemos ver que el intervalo de confianza para el grupo del abuso emocional, que sería el que corresponde con la interceptación, es bastante diferente del que tiene abuso físico exclusivamente. Para verlo con más detalle, pues simplemente estimamos el modelo a partir de la media de cada variable respecto de cada categoría, utilizando los coeficientes que hemos visto. Así, por ejemplo, vemos que el grupo con media más alta es aquel al que corresponden los individuos con abuso sexual, con una media de 61 en el test. ¿Vale? Mientras que los individuos con una puntuación más baja son aquellos con un abuso emocional, con una puntuación de 33-22, muy cerca de los 34-25 de los no maltratados y del 35-31 de los de negligencia emocional. De la misma forma podríamos hacer el análisis de los residuos. Ya hemos dicho que esta parte no la vamos a tratar en este curso, y aquí tendríamos el gráfico de predicción de medias para cada uno de los grupos, cuál sería la media que estimaríamos y el correspondiente intervalo de confianza. Básicamente los resultados que tenemos, las medias son las que obtendríamos aquí, y simplemente lo que podemos saber aquí es el intervalo de confianza, entre qué valores se va a mover esa media. Para realizar el análisis de la varianza de un factor con la aplicación que estamos viendo, pues una vez hemos cargado los datos vamos a hacer el análisis preliminar, es decir, el gráfico de cajas y el estudio de las medias. Para hacer el diagrama de cajas tenemos que ir a la opción de visualizar, seleccionar en tipo de gráfico la opción boxplot y simplemente seleccionar las variables. En la variable respuesta vamos a poner la variable más total, y en la variable X vamos a poner el tipo de maltrato. Así nos saldría el gráfico. Si queremos cambiar el gráfico para que las etiquetas aparezcan en las columnas y así poderlas leer mejor, pues simplemente tenemos que seleccionar la opción Flip, que lo que hace es girar el gráfico. Así podemos leer mucho mejor las etiquetas. Para calcular las medias asociadas a cada uno de los grupos, pues simplemente nos vamos a la opción Pivot y seleccionamos cuál es la variable por la que queremos estudiar las medias, que en este caso es tipo de maltrato, y la variable por la que queremos estudiar, sobre la que queremos calcular las medias, que en este caso es más total. Ya vemos por defecto que lo que nos aparece aquí son las medias tal y como indica la función de aplicación. Se pueden calcular otras funciones como la mediana, la suma, la varianza, y se pueden ir añadiendo para estudiar la variable de forma completa. En este caso ya podemos ver la media de cada uno de los grupos. Para ajustar el modelo ANOVA, pues simplemente en la opción regresión vamos a linear regresión, y en el conjunto de variables seleccionamos la respuesta variable, que en este caso es más total, y seleccionamos como variable explicativa el tipo de maltrato. Él automáticamente, como ya reconoce que esto es un factor, pues lo va a trabajar de esta forma, seleccionará la categoría de referencia y nos estimará el resto de incrementos del modelo. Podemos calcular, como siempre hacemos, los intervalos de confianza para cada uno de los coeficientes, y podemos estimar en ese caso el modelo. Aquí tendríamos la tabla de estimación que ya hemos visto antes. Aquí tendríamos los coeficientes, la significatividad asociada, el p-valor del contraste para indicar que al menos hay dos categorías que tienen media distinta en la variable respuesta de la puntuación total del test de ansiedad, y aquí los intervalos de confianza para cada una de esas medias. Aquí podríamos hacer los correspondientes gráficos de diagnóstico, como hemos hecho siempre, el gráfico dashboard, que nos va a dar los correspondientes gráficos de residuos, y para la predicción, en este caso, seleccionamos de nuevo que queremos utilizar nuestros datos, indicando cuál es el banco de datos que
tiene ese conjunto. En este caso, como se puede ver, para cada posible respuesta, por ejemplo, para no maltrato, la predicción es la misma, porque lo que estamos tratando de predecir es la media, es decir, como esta variable no cambia, pues la predicción sería la misma. Y podemos seleccionar en este caso el dibujo de predicciones para que nos represente la media y los intervalos de confianza.